Desde que era niño siempre he sentido una fascinación por las historias de criaturas mágicas y misteriosas, duendes traviesos, fantasmas inquietantes, brujas con poderes oscuros y vampiros que acechan en la noche. Por nombrar solo algunos, estas historias me han acompañado a lo largo de mi vida y siempre he disfrutado compartiéndolas con mis amigos. Hoy quiero invitarles a sumergirse en el mundo de los duendes, esos pequeños seres que esconden secretos en lo más profundo de los bosques. Acompáñenme mientras les cuento algunas de mis historias favoritas sobre estos traviesos personajes, aquí en donde comienzan las sombras. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Donde Comienzan las Sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y seré su guía como cada miércoles a ese lugar en donde habita el miedo. Y el día de hoy pues tenemos el especial de duendes, primera parte, como acabamos de escuchar la apertura que hice. Por ello, hoy quiero compartirles un montón de historias que tenemos del multiverso de monstruos de aquí de Donde Comienzan las Sombras, hoy con ustedes. Y pues vamos a empezar cronológicamente con una historia que me sucedió hace pues muchos años, en mi infancia, y me gustaría compartírselas aquí en Donde Comienzan las Sombras. Así que acompáñenme a escucharla y no le cambien. Y previo, antes de que nos vayamos, recuerden por favor suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios y compartir el link. Ahora sí, vamos a escuchar esta primera historia de duendes que me sucede en mi infancia. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras. Esta historia que les comparto me sucedió a mí ya hace muchos ayeres. Tal vez yo tendría unos 6 años, 5, no lo recuerdo bien. En una ocasión tuvimos la oportunidad de asistir a la casa de unos tíos justamente en una zona urbana de aquí de la ciudad de Guadalajara, pero allá en los años 80 era el fin del mundo y no había más que campos, más que llanos, y veías el cerro al fondo. Era una zona en la que todavía había bastantes ranchos alrededor, y era de las primeras poblaciones que se urbanizaban en un nuevo fraccionamiento, y la casa de mi tío peculiarmente se encontraba en la orilla de este fraccionamiento nuevo. Ese día me llevó mi mamá a una fiesta de mis primos, de mi tío, en la cual se celebraba un cumpleaños, si no me equivoco, y algo bastante peculiar fue que la segunda planta estaba en construcción. Él vivía en la primera planta y la estaba expandiendo y estaban construyendo la segunda y estaba en obra negra. Había por todos lados cemento, arena, ladrillos, vigas, herramientas de los albañiles, entre otras cosas que pudiéramos encontrar en cualquier construcción. Y en la parte de abajo es donde se reunían todos a celebrar el cumpleaños. Para un niño de mi edad, aquel escenario era un lugar que te invitaba a hacer bastante travesuras por todos lados, y en compañía de algunos primos pues obviamente era el escenario más agradable para un niño de esa edad. Podíamos correr entre la arena, entre el cemento, subirnos a los ladrillos, y eso obviamente apartados de los adultos pues obviamente nos daba la facilidad de poder correr por todos lados sin ningún problema. Al empezar a oscurecer, mi madre me dice: ya no esté subiendo a la segunda planta porque está muy oscuro. Y yo no le hice caso y seguí jugando. De hecho,
En ese momento empezaron a jugar escondidas y el escenario de la segunda planta era un lugar perfecto para ello. Al segundo o tercer conteo que hicimos para escondernos, a mí me tocó esconderme en un cuarto donde no había luz eléctrica. Estaban los ladrillos expuestos, estaba todo el cemento tirado por todos lados y había una especie de cajón donde guardaban los albañiles sus herramientas, lleno de cemento y de tierra. Y ahí me escondí en esa ocasión, y en la segunda, que me di cuenta que era un buen escondite, entré de improviso y estaba arriba de ese cajón, sentado, algo así como un pequeño títere, que se paró y en menos de 2 segundos se metió en una hendidura de la pared, desapareciendo de mi vista. Al principio me quedé impresionado y 2 segundos después me entró el miedo de que no entendía qué había sucedido y salí corriendo de aquella habitación gritándole a mis primos que acababa de ver un duende entrar en la pared. Yo estaba aterrorizado, pero los demás niños estaban muy interesados en ir a ver al duende, así que todos fueron a buscar al segundo piso al susodicho duende. Al final no encontraron nada y obviamente pues yo quedé como que estaba inventando las cosas. Cuando ya bajamos, me acerqué con mi mamá y le dije, en verdad, yo vi un duende que estaba ahí en la caja de las herramientas sentado. Y me dice, yo te creo, por eso te dije que ya no te estuvieras subiendo a lo oscuro, porque yo sentía que algo extraño iba a suceder. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Y ya estamos aquí de regreso, en Donde Comienzan las Sombras, el día de hoy con nuestro especial de duendes. Y pues, ¿qué les pareció esta primera historia que vamos arrancando cronológicamente de las que yo me voy acordando? Voy a irlas colocando más o menos en ese orden, conforme yo recuerdo que me tocó conocerlas. Y pues obviamente espero que las disfruten de esta manera. Sí recuerdo cuando yo estaba muy pequeño, tendría pues no sé, 6 añillos, por ahí, 7, menos, no lo recuerdo bien. Pero sí fuimos a una parte de aquí, en aquel tiempo, en los años 80, eran las orillas de Guadalajara. Y en una de estas casas que habían construido de mis parientes, pues obviamente encontramos esta situación. Yo recuerdo vagamente algunos detalles, pero hay otros que tengo muy precisos. Por ejemplo, la construcción de la casa estaba en obra negra, el segundo piso. Y había un montón de herramientas, cemento, ladrillos. Recuerdo que en la entrada estaba un montículo enorme de arena donde estábamos subiéndonos yo y varios de los niños de la fiesta a jugar. Y conforme fue oscureciendo, fue llegando la noche, empezamos obviamente pues a jugar escondidas en los lugares donde los albañiles todavía tenían sus herramientas en obra negra. Y ahí es donde sucede esta escena. Que yo entro, me recargo en la pared, empiezo a esconderme de mis primos, de mis amigos, y justo al voltear así de lado, pues alcanzo a ver cómo desaparece ese ser, ese pequeño duende, esa pequeña, tal vez hasta alucinación que yo tuve en ese momento. Pero en ese momento vi que desapareció en una hendidura que físicamente sería imposible. Vamos, en un espacio tal vez de menos de 1 centímetro entró un ser del tamaño tal vez de una botella de agua, como que fuera una hoja de papel, así de fácil entró. Me quedé muy asombrado, salí corriendo, recuerdo gritándole a todos los niños y todos fueron con la curiosidad de vamos a ver el duende, vamos a ver el duende. Se volvió un alboroto en ese momento en la fiesta. Y ya pues yo cuando llegué con mi mamá a contarle lo que había pasado, me dice, ya te había dicho que no fueras porque algo raro iba a suceder. Y ve, al final pues me tocó vivir teóricamente una de mis primeras experiencias con estos seres de la naturaleza.
Y esto sucede pues obviamente a raíz de que la ciudad va creciendo, va abarcando pues nuevos espacios, nuevos lugares, va absorbiendo la ciudad, los cerros, las barrancas, los ríos, y pues vamos quitando el espacio a aquellos seres de la naturaleza que al fin de cuentas era su casa y solamente tratan de adaptarse con nosotros viviendo en ella. Pues bueno, esto es parte del inicio de aquí del especial primera parte de Duendes. Esperemos obviamente que nos sigan acompañando de aquí a octubre a la segunda parte, donde estaremos platicándoles más historias de duendes, pero hoy vamos a continuar con las que tengo preparadas. Antes de continuar, permítanme pedirles que se suscriban al canal de YouTube para que les estemos enviando los avisos de los nuevos episodios, de las historias que estamos sacando de manera individual y uno que otro video que vamos a subir ahí para que darle más interés al canal. Bueno, pues aquellos también que ya se suscribieron, pues síganos también ahí en Facebook, estamos como Donde Comienzan las Sombras para todos aquellos que nos quieren seguir, y también vamos a estar compartiendo ahí material exclusivo para el Face. Pues bueno, vamos a seguir ahora sí con las historias de la noche, aquí en Donde Comienzan las Sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y no le cambies. Estos relatos suceden allá por Aguascalientes, casi llegando a Zacatecas, en un rancho donde se suele dar la cacería de venados, o se daba en aquellos años. Y la historia nos narra que en esta zona hay bastantes avistamientos de duendes, y obviamente la peculiaridad de ellos es que parecen niños. En una ocasión, el papá de unos amigos que era muy de la cacería del venado, nos contó una extraña historia que sucedió en uno de estos prados durante la madrugada. Él decía que al buscar un venado, vio entre las sombras las siluetas de dos niños. Poco a poco se acercó para ver si era verdad que había dos niños entre las sombras, y cuando los aluzó, alcanzó a ver su figura y su cuerpo de unos pequeños niños, tal vez de 2 años, y empezó a correr atrás de ellos para ver si estaban bien. Ellos, al verlo, corrieron despavoridos, y nuestro amigo, por más que intentó correr atrás de ellos, nunca logró alcanzarlos. Uno de sus amigos que lo acompañaba a la cacería le dijo: ¿qué estás haciendo? Vi unos niños que salieron corriendo a toda velocidad. Intenté correr para alcanzarlos, pero nunca lo logré. Le dice: no seas tonto. ¿Cómo va a haber niños en la madrugada, aquí en la zona del venado, que corran más rápido que tú, que eres un adulto? Son duendes y no los andes siguiendo. De ahí comenta nuestro amigo que jamás volvió a seguir aquellas siluetas que parecían niños mientras fuera de casa. Otra señora presente en esa plática nos contó que ahí en Aguascalientes ella había tenido un caso con duendes también muy extraño. Al inicio, cuando compraron la casa, solían aparecer las cosas en otro lugar. Sobre todo cosas pequeñas. Podrían ser las llaves, podría ser el control de la televisión, algún teléfono u objetos similares. En una ocasión a ella se le desapareció su teléfono celular y obviamente, como cualquier persona, lo buscó por todos lados intentando marcar para encontrarlo. Marcaron y marcaron y no lo encontraban. Ya por la tarde, que salieron al jardín, ella, muy decepcionada, le platicó a una de sus amigas que acababa de llegar a visitarla, que lo había extraviado y que tenía todo el día marcando y que realmente no lo encontraba. Hicieron la prueba de volver a marcar y alcanzaron a escuchar el peculiar timbre que tenía el teléfono. Se escuchaba algo lejos. Caminaron por aquel jardín y al fondo, en una hendidura de un árbol, estaba metido aquel teléfono.
Ella en ese momento no tenía niños y nadie la había ido a visitar. No entendía cómo fue que su teléfono fue a parar en la hendidura del árbol. Tiempo después tuvo a sus hijos y ese tipo de cosas extrañas de mover los objetos pequeños del lugar se seguían dando. Pero se había hecho algo peculiar y trataba obviamente de dejar visibles los menores objetos que sabía podían moverse por los duendes. Otro de sus amigos le dijo: si quieres saber si en realidad hay duendes en tu casa, déjale un tazón de dulces y fruta, pan, en medio de alguna mesa y alrededor espolvorea harina por todos lados. Al día siguiente, cuando te levantes, verás pequeñas huellas que dejarían ellos al acercarse a tomar las cosas. Esto sería la confirmación de que en tu casa hay duendes. Nuestra amiga no le dio tanta seriedad a lo que le dijo y lo ignoró al final de la reunión, pero al poco tiempo empezó a ver que su hijo jugaba con alguien como un amigo imaginario. Su hijo apenas empezaba a balbucear palabras, pero se veía muy contento cuando jugaba con aquello que nadie más podía ver. Los días pasaban, el niño jugaba con eso que nadie podía ver y las cosas seguían moviéndose del lugar, pero ahora aparecían dentro de la cuna del bebé o dentro de la caja de los juguetes del niño. A la mamá le dio curiosidad y un día por la noche decidió hacer aquel experimento de la harina con los dulces y ver qué pasaba al día siguiente. Al día siguiente, la mamá venía con su hijo a la cocina y empezó a ver un montón de pequeñas huellas por todos lados del tazón y la mesa. Su niño estaba muy sonriente en ese momento. Ambos empezaron a caminar por los pasillos de la casa, siguiendo aquellas huellas, y justo al llegar al último cuarto que salía al jardín, el niño empezó a llorar muy asustado, muy aterrorizado por algo que estaba ahí afuera. Él gritaba y decía que ahí estaba algo que le daba mucho miedo. La mamá realmente no veía nada, pero antes de salir cerró la puerta y claramente vio que unas huellas de harina se movieron entre la terraza hasta perderse en el jardín. Después de esa experiencia, decidieron ya no seguir rentando la casa y se mudaron a otro lado y jamás volvieron a saber algo de duendes. Pero si tienes una duda de si hay o no hay duendes en tu casa, creo que el experimento de la harina te ayudaría mucho a salir de dudas. Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en donde comienzan las sombras. Y pues esta historia es muy aterradora. Me la contó una amiga ya hace bastantes años, cuando recién se habían casado. Ella y su pareja empezaron a encontrar pues las cosas movidas en el departamento. Y el papá, que era pues obviamente el de la vieja escuela, pues le empezó a dar esos tips de poner la harina alrededor de los lugares, para ver si aparecían extrañas huellas
diminutas alrededor de las cosas. También les decía que dejaran dulces y que dejaran algunos otros artículos, juguetes, para ver si llamaban la atención y descubrir si en realidad se trataban de duendes o solamente serían alguna otra tipo de cosa que anduviera ahí rondando. Recuerdo que también nos contaba una historia en la que decía que el papá, el cazador, pues de repente salía al campo, a la sierra, a andar cazando venados, si no me equivoco, en aquella época. Y decía que en una ocasión topa a dos pequeños, como tal vez de 2 años, dice él más o menos por como los vio desnudos, a media pradera, y al momento de que pues en la noche, estamos hablando tal vez no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, él andaba cazando con sus amigos y en una de esas veces que avientó la luz hacia la pradera, alcanza a ver a estos 2 niños que lo ven y empiezan a esconderse entre unos montículos de tierra. Se queda muy extrañado y preocupado pensando que cómo andaban 2 niños aquí en la madrugada, solos en la pradera, que les podría pasar algo, y trató de ir a ver qué sucedía. Tomó su vehículo y empezó a conducir hacia donde se encontraba. Traía una camioneta pues todo terreno 4x4 y empezó a pasar entre la brecha, todo para llegar con los niños. Y en cuanto lo vieron que se estaba acercando a ellos, empezaron a correr los 2 y empezaron a correr, dice, a una buena velocidad debido a que no los alcanzaba con la camioneta. Empezó a acelerar hasta que de repente en una brecha se brincaron los 2 y desaparecieron. Todos se quedaron callados. Cuando regresó el toro se le quedaban viendo sus amigos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿A dónde fuiste? Es que había 2 niños, ahí estaban en la pradera y los empecé a perseguir para pues ayudarlos, para no dejarlos aquí solos, pero no los alcancé y se desaparecieron en la pradera. Sus amigos se le quedaban viendo muy extrañado y le dijeron: ¿cómo va a haber niños aquí en la pradera a las 2 de la mañana, siendo que no hay nada de pobladores no sé en cuántos kilómetros alrededor? Eran duendes y no debes de andarlos persiguiendo porque te pueden hacer una travesura y caer en un hoyo y puede ser hasta una trampa. Entonces no estés siguiendo a estas criaturas. Obviamente nuestro amigo cazador se quedó muy extrañado, muy asustado, así de que yo los vi, y sí, contaba esa historia que desde ahí se volvió recurrente verlos en sus casas, en sus sesiones de cacería que tenía, pero pues realmente ella no los seguía y los ignoraba, y vamos, a veces movían las cosas de ellos cada que se descuidaban. Pero esto es una de tantas historias que hay aquí de duendes en donde comienzan las sombras, amigos. Y recuerden que si ustedes tienen alguna historia similar que quieran compartirla, déjenos aquí abajo el link en los comentarios de YouTube y pues obviamente vamos a tratar de recrearla de la manera actoral que hacemos aquí, los diálogos y todo eso que hacemos aquí en donde comienzan las sombras por un servidor. Pues bueno, continuemos. Recuerden, suscríbanse al canal, los que no lo han hecho, estamos a muy buen tiempo porque vamos a irnos con la siguiente historia de duendes del día de hoy y espero que les agrade mucho. Yo soy Ahmed Álvarez y esto es Donde Comienzan las Sombras. Los duendes de Huasca. En México y en muchos lugares se comenta que cuando los caballos relinchan y corren como locos en los potreros o en los prados es porque los han montado duendes y como resultado de ello quedan unas curiosas trenzas en sus crines o en sus colas. Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, es donde se encuentra un museo el cual está dedicado a los duendes y ahí explican que las trenzas que aparecen en el crin o en la cola del caballo son una especie de columpio tejido entre sí para crear una especie de asiento donde los duendes se divierten al ir montados sobre él, mientras el caballo corre despavorido. Hay una historia que en alguna ocasión me compartieron de esa zona, de una época en la que no había caminos todavía y en la mayoría de las casas de la región la cocina todavía era de fogón y era un cuarto apartado de la recámara. Una de las nuevas madres de la región
era la habitante de esta casa y dentro de sus deberes diarios se distrajo un momento mientras en la cocina había dejado a su hijo de casi 1 año de edad, sentado en el piso jugando con unos trapos. Cuando consideró que había tardado demasiado en no escuchar al niño, se dirigió a la cocina y cuando entró, su hijo no hacía ruido, así que al acercarse a donde estaba, no logró encontrarlo, desatando una búsqueda por toda la casa. De pronto, escuchó el alboroto de unos niños que se acercaban corriendo y gritando que se estaban llevando a su hijo. Se lo llevó el duende, gritó uno de ellos. Aquella mujer volteó a buscar a su hijo y grande fue su sorpresa y susto al ver a lo lejos algo cargando a su hijo mientras se perdía en el campo. Salió disparada tras de él mientras les gritaba a los niños que fueran corriendo a la parcela a avisarle a su esposo lo que había pasado. Algunos otros niños corrían a sus casas a avisar a sus padres que el duende se había llevado al niño de la vecina, mientras ella lo buscaba en aquel lugar donde lo perdió de vista esa última vez. Corrió y corrió, y cuando pensó que podría alcanzarlo, vio a aquel ser cómo saltaba para desaparecer dentro de una delgada grieta de una piedra, dejando su sombrero picudo tirado en el suelo al saltar en ella. Aquella mujer lo tomó mientras golpeaba el lugar en donde se había desaparecido con su hijo, maldiciendo a ese ser por haberle robado a su hijo. Otras vecinas se acercaron y la llevaron de regreso para buscar alguna otra opción que pudieran hacer para recuperar a su hijo. Ella regresó mientras apretaba con fuerza ese sombrero. Cuando regresaron, uno de los niños que había visto todo contaba que un ser muy pequeño, casi del tamaño de su hijo, lo sacó cargando de su casa. Él usaba unos grandes zapatos y tenía las orejas largas y puntiagudas. Eso se había llevado cargando al niño mientras corría tan rápido como un perro. A las horas ya se había formado un grupo de hombres para salir a buscar al niño. Se armaron con sus machetes y salieron todos en dirección de donde lo vio su madre por última vez. Después fueron a donde indicaban otros niños haber visto a aquel diminuto ser en otras ocasiones. Poco a poco se fueron adentrando en los cerros cercanos sin encontrar nada. La noche caía y no había indicios del niño, así que tomaron el camino de regreso. La búsqueda había fracasado y regresaban con las manos vacías, el ánimo por los suelos. La madre rompió en llanto mientras los hombres se dirigieron a sus casas a descansar. Así pasaron algunas horas y el cansancio y la tristeza vencieron a la madre. Al poco tiempo llegó una señora a su casa preguntando acerca del robo del niño y preguntándole a la madre si aún tenía el sombrero del duende con ella. Ella le mostró el sombrero diciendo que sí, que aún lo tenía. Aquella mujer le dijo: prende tu fogón muy alto
y muy fuerte, y empieza a gritar al campo con todas tus fuerzas que si no te traen a tu hijo, vas a quemar el sombrero al amanecer. A los pocos momentos de haber gritado aquello, se oyó un portazo en la puerta de la cocina, seguido del llanto del niño. Cuando fueron a ver, encontraron al niño sentado junto al fogón, y al acercarlo a la luz, vieron que solo tenía unos cuantos rasguños hechos por las mismas ramas de los arbustos por donde lo habían llevado en el monte. De ahí en más se encontraba bien. La mamá no cabía de felicidad al poder estrechar entre sus brazos a su pequeño hijo. Le dijo a aquella mujer que ahora qué debía de hacer con el sombrero. Le dijo: déjalo en donde estaba tu hijo y grita que si los vuelves a ver por tu casa, les pondrás sal en las botas. Nunca volvió a ver a un ser de estos, pero hay varios artículos como este sombrero en el Museo de los Duendes, por si tienes la intención de ver uno sin tener que realizar un intercambio. Pues ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras con nuestro especial de duendes del día de hoy. Y pues obviamente vamos a seguir durante el mes de octubre con la segunda parte y la segunda parte de otros episodios que tenemos ya ahí pendientes, como el del diablo, brujas, y al final vamos a dejar obviamente a los vampiros porque ahí se pone el tema muy extenso. Así que síganos monitoreando porque en octubre vienen más historias de terror. Pero bueno, regresando aquí al tema de Huasca, del museo y todo eso, sí, todavía está ahí el museo, todavía usted puede checarlo. Si entran ahí por donde está, por internet, puede ver algunas imágenes de las que estuvimos aquí revisando. Y hay obviamente muchas historias de la gente de la localidad que te cuenta estos temas que de repente pues obviamente concluyen en lo mismo. De repente la gente de la ciudad que está entrando al campo, ya sea porque está comprando una propiedad, porque se está mudando a estos lugares, pues obviamente está interviniendo en el medio ambiente de estos seres conforme dice la leyenda. Y de ahí pues algunos llegan a tener este tipo de reacciones, ¿no? Con el que se lleva al niño y que tienen que hacer el trato para que lo regrese. Esa es una de las tantas leyendas que concuerdan con muchas de las historias de duendes de la localidad de allá de Huasca. Pero bueno, realmente lo importante, amigos, es que todo esto son cuentos y leyendas para entretenerlos un poco aquí con mis historias en donde comienzan las sombras. Entonces recuerden que todo esto estamos dándole un poco de teatralidad para que ustedes puedan disfrutar de estas grandes historias que se cuentan por todo México. Pues vámonos a otra historia que traigo, hablando obviamente pues de temas de que las ciudades, los fraccionamientos, los cotos, los nuevos lugares de edificios están llegando a lugares donde antes no había mucha comunicación. Y ahora pues de repente parte de lo que era antes la orilla de la ciudad se ha convertido en una zona urbana muy contemporánea. Y obviamente pues los seres que habitan en esos lugares están buscando un espacio para seguir viviendo. Entonces vamos a escuchar esta historia aquí en donde comienzan las sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y ahorita regresamos. Entre Tabasco y Campeche, pegado al Golfo de Cortés, empezaron a realizar una nueva obra de unos fraccionamientos, los cuales se destacaban por tener unos acabados de lujo en una zona turística de un costo bastante elevado. Los contratistas, ingenieros y arquitectos empezaron a desarrollar la obra lo antes posible,
ya que al parecer había cierto tipo de irregularidades con el gobierno. Esto debido a que se encontraban en la zona delimitante del área protegida de la fauna de la localidad. Así que para no generar problemas acerca de la ubicación de los nuevos fraccionamientos, se les pidió ser muy cautelosos, discretos y rápidos para terminar la obra. Ellos empezaron a hacer la construcción del fraccionamiento y precisamente intentaron terminar primero que nada el coto que estaría en la orilla del extremo del plano pegado a la zona protegida. De esa manera asegurarían el límite de donde se encontraba la construcción y el área protegida. Aquel coto, como fue el primero que se construyó, solamente se edificó en el concreto y unos cuantos acabados. En realidad, ese coto se utilizaba para guardar las vigas y tuberías de todo el resto del fraccionamiento. En la última casa del coto, empezaron a notar una peculiaridad que sucedía solamente ahí. La selva había empezado a invadir la casa con ramas, plantas y hasta animales que ya estaban habitándola en su interior. Y por más que los trabajadores se esmeraban en tratar de limpiarla y dejarla al margen de la fauna, siempre tenían problemas porque a las pocas semanas que se descuidaban, terminaban enraizándose un montón de plantas en aquella casa. Por aquella época hubo mucha rotación de ingenieros de un fraccionamiento a otro, ya que tenían varios en la zona, y entre esos instantes le perdieron el seguimiento a la casa del último coto. Casi al año de que estaban por terminar con el fraccionamiento, el ingeniero volvió a pasar al primer coto para ver cómo se veía y se dio cuenta que las casas de ahí estaban completamente descuidadas y sobre todo la que se encontraba hasta el final. A esa la había invadido ya la selva silenciosamente. Ese día el ingeniero entró muy molesto, quejándose de por qué había sucedido eso, que por qué nadie se acercaba a quitar la fauna y aquellas raíces que estaban invadiendo la casa. Mientras sucedía esto, su hija se encontraba en el interior de la casa, deambulando por el segundo piso, cuando entre una de las raíces que se encontraba entrando por una de las ventanas, encontró un pequeño muñeco tallado en piedra. Cuando se lo mostró a su padre, le dijo que probablemente se trataría de una de las réplicas que venden en las cercanías, intentándolo hacer pasar por arte prehispánico. Así que no le dio mucha importancia y le dijo que podía quedarse con él si eso es lo que quería. Al acercarse el jefe de obra y cuestionarlo acerca de por qué no se le había dado el correcto mantenimiento a esa casa para que ya estuviera lista, él le respondió: en esta casa han sucedido una gran cantidad de accidentes, por eso la hemos destinado solamente para guardar material, pero desafortunadamente las plantas han estado invadiéndola silenciosamente. Y esto a un paso tan acelerado que apenas hace una semana le habíamos quitado todo esto y hoy está de nuevo igual. El ingeniero empezó a decir que cómo iba a ser eso posible, que en una semana no podrían crecer tanto las plantas, y pidió que se pusieran todos a trabajar para terminar aquella casa. Todos los trabajadores le hicieron caso, casi dejaron lo que estaban haciendo para ir a atender ese requerimiento del ingeniero. Después de una semana, llegó el ingeniero y vio que la casa estaba completamente terminada, lista para entregarse. Estaba muy contento, asegurando que todos los pretextos que habían puesto solamente eran mentiras para justificar su olvido de darle el terminado a la casa. En ese momento, una de las ventanas del segundo piso
desprendió un cristal, el cual cayó a donde se encontraban los albañiles de la obra, degollando a uno que se encontraba junto al ingeniero. Se hizo un caos terrible, a lo cual solamente se acercó el jefe de la obra a decirle al ingeniero: le dije que en esta casa siempre pasan cosas extrañas y nos han pasado ya muchos accidentes, por eso no debería vivir nadie aquí y deberíamos dejarla abandonada o solamente como bodega para las cosas. El ingeniero le dijo que no creyera en supersticiones, que solamente fue una coincidencia y que tendrían que entregar la casa. Se retiró a su casa llevándose a su hija, la cual llevaba aquel extraño objeto que había encontrado en la casa. Esa noche en la madrugada, la hija del ingeniero se acercó con sus padres para pedirle que la dejaran dormir con ellos, ya que tenía mucho miedo de aquella figurilla que habían encontrado en la casa, ya que decía que le susurraba cosas al oído. El ingeniero no creía esto y solamente dejó que su hija se quedara y llevó la figurilla a la sala. A la mañana siguiente, cuando despertó, vio que aquella figurilla se encontraba en la cómoda de su cuarto. Preguntando después de un rato a su esposa si le había hecho una broma o si su hija la había traído en la madrugada, a lo cual le respondieron las dos que no habían tocado aquella figurilla. Su hija dijo que no la quería volver a tocar ya que le daba mucho miedo, y su esposa dijo que jamás la había visto ni sabía que habían traído eso a la casa. Ese día por la tarde, un amigo de la familia de ellos llegó, el cual conocía acerca de este tipo de estatuillas extrañas y de cosas un tanto paranormales. Platicando, les dijo que esa estatuilla era la representación de uno de los duendes que custodian la selva, y que al momento que la llevaron a su casa, llevaron a aquel duende que estaba intentando defender su hogar. Aquel ingeniero, un tanto incrédulo, en ese momento dijo: no la queremos en la casa, si quieres llévatela, si crees que tiene algún valor y te le puedes sacar algo de provecho, llévatela, pero no la queremos tener aquí en la casa. Su amigo se la llevó para investigar un poco más de ella, pero a los 2 días volvió a marcarles pidiéndole que le dijeran dónde la habían encontrado para ir a devolverla. Esto despertó la curiosidad del ingeniero y le preguntó qué había pasado, y le respondió lo mismo que le había dicho su hija. Por las madrugadas, aquella figurilla siento que se acerca a mi oído y empieza a decirme que no va a dejar que la selva se pierda ante los humanos. Esto y encontrar un montón de cosas tiradas cada que regresaba a mi casa me han hecho tener la conciencia necesaria para aceptar que esto es algo que no se puede controlar. Tienes que regresarlo donde lo encontraste y dejar esa área en paz. Después de ese momento, nuestro amigo el ingeniero entendió que todos esos hechos estaban correlacionados con aquella estatuilla y que probablemente la única manera de lograr que se mantuvieran las cosas en paz sería regresarla al lugar donde la encontró y tal vez destinar aquella casa a un parque o algo que estuviera más en armonía con la fauna del lugar. Cuando terminaron la construcción del coto completamente, la casa seguía llena de plantas y animales. El ingeniero decidió derribarla y construir un pequeño parque a la orilla del coto, en el cual dicen que dentro de un pequeño pilar que hay en el centro de ese parque se encuentra aquella estatuilla resguardando a la naturaleza del lugar. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez.
Y ya estamos de regreso, aquí en donde comienzan las sombras, para la historia final, que hoy traigo una historia que me habían solicitado mucho. Desde que inició la temporada todos me preguntaban que cuándo íbamos a poner esta historia, y hoy es el día. Hoy, para celebrar que tenemos la primera parte de Duendes, les voy a compartir esta grandiosa historia que tal vez nos vamos a exceder un poquito como lo hemos hecho en cada sesión, pero va a valer la pena cada minuto, porque esa es una de esas grandes historias que he compartido aquí a lo largo de donde comienzan las sombras, de lo que llevamos, y espero que les agrade mucho. Esta historia se llama La higuera y los duendes. Acompáñenme a escucharla. Al sur de la ciudad de Guadalajara es donde se suscitan la zona de la siguiente historia. Cercano del año 2000, un buen amigo le tocó de herencia una casa que se ubicaba en esta zona, y era una casa bastante amplia. La casa estaba muy bien ubicada y tenía muy buenos acabados, pero el problema era lo que se contaba que sucedía ahí desde hace algunos años. La casa originalmente estaba destinada a un hermano de su papá, pero él no la quiso por las historias que se contaban. De ahí se la pasaron a sus hermanos mayores, los cuales tampoco quisieron conservarla. Las historias que se contaban sobre ese lugar era que por las noches, muy seguido, pasaban cosas extrañas, sobre todo al fondo de aquel corral, ahí donde se ubicaba una higuera. Una higuera tan grande y tan frondosa que cubría todo el patio de aquel corral. A nuestro amigo, la verdad, no le interesaban esas historias, ya que estaba por casarse y obviamente una casa sería el mejor regalo de bodas. Al poco tiempo de la boda, tomó posesión del lugar y empezó a hacer algunas reparaciones y adecuar la casa para que estuviera lista para, en el momento que llegaran a tener él y su esposa hijos. Al poco tiempo, en su trabajo, necesitaron que se cambiara al turno de noche, y ese turno terminaba cercano a la 1 de la mañana. Él regresaba casi por la madrugada a su casa y usualmente llegaba a la cocina a cenar algo antes de llegar a dormir, cuando de pronto empezó a escuchar como si algún ratón estuviera royendo en alguna parte del patio. Nuestro amigo salió con mucha discreción a ver qué era aquello que estaba haciendo ese ruido, y el sonido lo llevó directamente hasta la higuera. Cuando se acercó a la higuera, vio en su tronco que había un montón de perforaciones, como del grueso de un lápiz, perfectamente alineadas en un cinturón que tenía uno de los troncos. Esto le extrañó mucho y no estaba seguro de qué animal sería el que estaba realizando aquellos agujeros en la higuera, así que decidió al día siguiente poner varios tipos de trampas con la finalidad de evitar que siguiera merodeando aquel animal en la higuera. A los pocos días continuó con su rutina de regresar por la noche y llegar a cenar, y en una de esas ocasiones de nuevo escuchó aquel roer que venía desde la higuera. En esa ocasión nuestro amigo ya había colocado algunas luces, el cual
las encendió en ese momento para intentar sorprender a aquel animal que merodeaba haciendo esos ruidos. Justo al encender la luz, fue caminando hacia la higuera y se sorprendió al ver que aquellos orificios se habían multiplicado por otros troncos de la misma, en esa misma posición, en un espacio de entre 10 y 15 centímetros, hoyo tras hoyo perfectamente alineado, uno tras de otro, formando extraños patrones por todos lados de la higuera. Nuestro amigo se quedó impresionado de la precisión que tenían aquellos orificios, los formados y los alineados que llevaban y que se encontraban, y no entendía qué animal era el que hacía aquello. Para él era una persona la que con paciencia se ponía a hacer eso. Pero aún más asustado, se quedó asombrado de cómo sería posible que esto estuviera pasando en su casa. Al día siguiente, platicando con su esposa, ella también le comentó sobre esa peculiaridad de los troncos de la higuera y le comentó que seguido había visto pequeños seres, pequeñas sombras que corrían hacia aquella zona de la casa y que muchas veces se veía cómo se introducían dentro del drenaje. Corrían de ahí hacia el tronco de la higuera. Nuestro amigo le dijo que probablemente serían ratas y que tal vez por algún extraño motivo estuvieran haciendo esos ruidos, pero que lo más lógico es que si salían del drenaje hacia la higuera es que se trataran de ratas. Su esposa le dijo que pensara lo que él quisiera, pero que ella había visto algo en 2 pies correr de la higuera al drenaje y de regreso. Pasaron los días y nuestro amigo empezó a idear cómo colocar trampas para ahuyentar a aquellos roedores y empezó a platicar sus ideas con sus compañeros de trabajo. Y cuando nuestro amigo empezó a contar la extraña historia de los ratones de su higuera y cómo iban barrenando tan perfectamente los troncos, llegó uno de sus compañeros mayor y le dijo: no son ratones o ratas o cualquier roedor que tú te imagines. Lo que hay en tu casa son duendes, mi amigo. Y ten mucho cuidado porque ya te están rondando. Nuestro amigo se quedó muy extrañado de lo que le comentó aquel hombre y le dijo que de qué estaba hablando, que él no entendía a qué se refería con eso de los duendes. Para él, los duendes no existían. Aquel hombre se quedó sentado viéndolo y le dijo: los duendes hacen ese tipo de peculiaridades en los troncos, los barrenan en espacios como de 10 y 15 centímetros, no sé para qué, pero lo hacen, y lo hacen con esa precisión con la que tú comentas. En alguna ocasión empezó a pasar eso en los ranchos de mis abuelos, y a los pocos días se perdió el más pequeño de mis tíos, y aquellos que lo llegaron a ver por última vez dijeron que lo vieron jugando con algo muy parecido a un niño, antes de que ambos desaparecieran en una fractura del árbol. Nuestro amigo se quedó muy serio escuchando sus palabras, pero con cierta incredulidad. Así que a los pocos días decidió poner más luces en todo el patio para no dejar espacio a que cualquier rata o duende pudiera pasar desapercibido al cruzar a la higuera. A los días de haber iluminado el patio, los ruidos, los movimientos y las cosas extrañas empezaron a suscitarse dentro de la casa.
movían las cosas del lugar, prendían y apagaban artefactos de la sala, tiraban utensilios de la cocina y mucha de la comida que tenían acababa desapareciendo. Su esposa de nuevo le reincidió a que se trataba en verdad de duendes. Al día siguiente, al llegar al trabajo, nuestro amigo se acercó con aquel hombre para preguntarle más sobre los duendes y qué era lo que podía hacer en ese caso. Aquel hombre le dijo que no estaba seguro de cómo podía ahuyentarlo. Lo único que sabía es que debía alejar a los niños lo más posible de esa zona, porque ellos tienden a robárselos. Así que si tienes hijos, yo te aconsejo que te mudes de esa casa lo antes posible. Nuestro amigo le dijo que no tenía hijos y que en verdad era uno de sus objetivos, así que empezaría a valorar mucho por qué nadie había querido aquella casa cuando a él se la ofrecieron. Ese día, al regreso del turno, nuestro amigo llegó a su casa y empezó a escuchar muchos ruidos en la cocina. Poco a poco se fue acercando y cuando sorprendió a aquel o a aquellos que estaban haciendo el ruido, descubrió que había unos seres en su mesa, moviéndose y tumbando las cosas de un lado a otro. Él se quedó aterrorizado. Se asustó tanto que gritó, preguntando que qué eran aquellas cosas y que qué hacían en su casa. Aquellos seres salieron corriendo de la cocina, dejando todo tirado, y a nuestro amigo tan asustado que no se pudo mover hasta que llegó a su esposa a buscarlo. Después de eso decidió que haber iluminado todo el patio y toda la higuera había sido una mala idea. Así que decidió volver a dejar en oscuridad la higuera e iluminar toda su casa para tratar de ahuyentar a aquellos seres, como en un inicio, hacia aquella zona limitada a la higuera. Al poco tiempo, su esposa quedó embarazada y se preguntaban que qué iban a hacer respecto a aquellos seres, ya que recordaban las palabras de su compañero que le había dicho que no debía dejar a sus hijos cerca de ellos. Así que decidió vender la casa y deshacerse de ella para buscar otro lugar en donde poder vivir. Así, nuestro amigo puso en venta aquella casa por medio de una inmobiliaria y después no supo quién la compró y quién se quedó con ella, recibiendo el pago que solicitaba por el edificio. Y al poco tiempo, cuando pasó de nuevo por la colonia, tratando de recordar algunos lugares donde él frecuentaba cuando era vecino de la localidad, llegó hasta su casa, la que había sido de él, y se quedó bastante impresionado cuando vio que se había convertido en una guardería infantil. Él llegó con los encargados e intentó explicar a algunas de las maestras la situación que pasaba en esa casa y las extrañas cosas que se habían contado y lo que él había percibido cuando vivió ahí, pero realmente no le dieron la seriedad necesaria. Él decía que estaban exponiendo a los niños a algo muy peligroso y la maestra le dijo que no creían esas cosas, que realmente han estado muy a gusto en ese lugar y que ellas sabían cómo tratar a los niños y que no se mudarían ya que ya tenían muchos clientes en la zona. Ellas tomarían las precauciones necesarias para el cuidado de los niños.
nuestro amigo de nuevo insistió que no dejaran a los niños solos en ningún momento, y la maestra muy sonrientemente le dijo que no se preocupara por nada y que podía retirarse, ya que estaba incomodando a los niños. Desde entonces estuvo intentando mantenerse al tanto de aquella guardería y escuchó a los pocos meses que se había extraviado uno de los niños del interior de la guardería. Otro de los niños decía que un niño se lo llevó por una de las alcantarillas. Las maestras alegaban que tal vez una de las puertas quedó abierta y alguien se lo llevó, sacándolo por la puerta principal. Pero nuestro amigo alcanzó a escuchar ese comentario del niño, sabiendo que en realidad un duende probablemente se lo había llevado. Después de que se extravió aquel niño, la clientela de la guardería empezó a decaer y empezó a tener problemas financieros, hasta que finalmente cerró, quedando abandonada mucho tiempo. Nuestro amigo, cuando vio que aquella guardería había sido cerrada, sintió una satisfacción al saber que no habría más niños afectados por aquellos duendes. Pasó el tiempo y en esa zona empezaron a derribar esa casa y otras vecinas, construyendo un pequeño fraccionamiento, en el cual se rumora que al inicio de que empezó a poblarse, se extravió uno de los niños, y los rumores dicen que se escapó con otro por uno de los drenajes del fraccionamiento. O por lo menos eso fue lo que dijo uno de los niños que fue testigo de cuando desapareció. Listo, pues ya estamos de regreso para despedirnos de todos ustedes, amigos. Hoy ha sido un episodio que creo que se nos fue muy rápido por la cantidad de historias tan buenas que hemos estado platicando de estos temas tan extraños que son los duendes, aquí donde comienzan las sombras. Y pues sí, esta historia de la higuera y los duendes es una de esas clásicas. En algún momento tenía yo imágenes de una higuera perforada que me gustaría haber compartido, de las que yo tenía, pero tuve problemas con esas imágenes. Pero tal cual como lo cuenta en la historia, se ve el tronco perforado alrededor como que fuera una pluma, así que los hoyitos en el tronco que se le van haciendo por parte de estos seres. Habrá personas obviamente que van a decir que es una plaga o que es tal vez otro depredador de la planta, pero en realidad pues dentro de la historia donde comienzan las sombras lo pondremos como que son los duendes. Pues de nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada aquí desde el inicio, a todos los que están compartiendo el link, a todos los que están ahí pasándolo siempre los miércoles a las 9 en punto para que todos nos escuchen aquí por overradio.com.mx y también acá en YouTube. Obviamente, muchísimas gracias. Sigan compartiendo el link, sigan compartiendo esas grandes historias. Tenemos las historias de manera independiente aquí abajo en el canal. Si ustedes se acuerdan de alguna historia de las que hemos contado hasta el día de hoy, aquí abajo puede estar para que la compartan y no tengan que compartir todo el episodio, para que los amigos que no conocen estas historias de terror pues puedan tener obviamente la oportunidad de escucharlas de manera más breve. Gracias a todos de nuevo. Mi nombre Ahmed Álvarez. Esto fue Donde Comienzan las Sombras. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en punto de las 9 con una nueva historia de terror. Buenas noches.